Bien, en el caso de columnas con estribos, 0.85 de F'C AG menos AST, o sea, es lo mismo, solo que tomamos un 0.80, ¿sí? Más AST por FY, ¿sí? Eso es cuando hablamos de estribos cerrados. Hay también las columnas con sunche. Ya habíamos hablado de lo que es el sunche. Jorge, ¿cómo podías explicar lo que es el sunche? Mm, Que yo recuerde son los refuerzos que se colocan prácticamente en los ángulos de una columna, digamos, con la viga. No, Jorge, esta vez no. A ver, Edgar, ¿qué es el sunche? Bueno, No recuerdo. A ver, ¿dónde está el estimado Álvaro? Sunche. Sí, Inge, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Eh, el suncho es un refuerzo transversal que digamos, no sé si es no sé cómo explicarlo, es como una espiral más o menos. Eso es. Muy bien. Entonces, generalmente una columna circular, jóvenes, imagínense, y tengo los fierros así. Generalmente esto se utiliza en el caso de los pilotes. Ya se imaginan lo que es un pilote. Entonces, si vemos en elevación, así, entonces, como dice su compañero, el sunche es una espiral, ¿sí? Que va agarrando, ¿no? Y hay que tener en cuenta la torsión, ¿no? Porque la torsión no tiene que ir en contra del sunche, sino lo revienta la columna, sino que la torsión tendría que ir a favor del sunche, o sea, tendría que apretar, ¿no? El sunche contra la columna y funcionar. Porque imagínense, ¿no? Si la torsión va en contra del sunche, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo va a abrir, ¿no? Pero si va a favor, lo va a apretar a la columna, así como una víbora aprieta, ¿no? A su presa, igual va a apretar, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta este asunto de la torsión. Entonces, si tenemos este caso, el PN va a variar, ¿sí? Entonces, simplemente varía un pequeño coeficiente y ese coeficiente, claro, va a ser menor. A ver, deme un momento. Va a ser 0.85 el coeficiente por 0.85 de F'C por AG menos AST más AST por FY. Entonces tendríamos eso. ¿Sí? Bien. Correcto. Ahora vayamos a otra parte.
Esto es en el caso cuando una columna está trabajando a compresión pura. Pero las columnas también pueden trabajar a flexión y además a carga axial. Hablemos de las columnas cortas sometidas a carga axial y flexión. Entonces, lo que podría ocasionar flexión en las columnas podría ser el hecho de que cuando se construya la columna de arriba, no se construya en su eje, sino que se tenga que desplazar a un borde. O podría haber la acción sísmica que podría ocasionar de que las columnas empiecen a trabajar a flexión. O el mismo viento o cualquier otra carga externa que pueda desequilibrar la estructura podría ocasionar que las columnas podrían trabajar a flexión. O sea que pensar de que una columna solo trabaja a compresión pura es una idea absurda. ¿Sí? Y las columnas excéntricas, en ese caso, Las esas yo columnas, pienso que trabajan a compresión, flexión y corte, ¿no? claro, Por la excentricidad, porque no están exactamente. sobre su eje, ¿no? No. Y saben que, jóvenes, la norma, el reglamento, siempre me da una excentricidad accidental. O sea que, si bien yo hago en eje y todo, pero la norma me dice que tome una excentricidad accidental, que generalmente aquí en el reglamento boliviano era 2 centímetros, pero en la norma me parece que es 1 pulgada, ¿no? De, de excentricidad accidental, ¿sí? Por errores de construcción, por cualquier otra situación, ¿no? Entonces siempre tengo que considerar de que las columnas podrían trabajar a eso. Bien, entonces aquí vamos a hacer un pequeño gráfico. Imagínense que esta es la columna. Estos son sus ejes. Y la carga podría estar acá. ¿Sí? Y la excentricidad sería eso. ¿Sí? Entonces vamos a poner un poco de teoría acá. Podríamos decir que la flexión en columnas puede deberse a la acción de una carga, como dice su compañero, excéntrica. En la columna. Entonces, la acción de esa carga excéntrica genera un momento. Entonces, el momento va a ser el valor de la carga multiplicado por la excentricidad, donde P va a ser la carga actuante, M
va a ser el momento actuante total y E va a ser la excentricidad a partir del centro de la columna. Entonces genera un momento que la columna debe soportar, ¿no? Ahora hagamos el análisis de cómo funciona esto. Voy a dividir la pizarra, a ver, denme un segundo. Hacer un trabajo ordenado. Su cuaderno también tiene que estar ordenado, chicos. Así las ideas también están ordenadas. Bien. Imagínense una columna. Aquí tengo el estribo. Y supongan que aquí tengo aceros. Ya vamos a suponer una columna con una sección cualquiera, ¿no? Y una distribución de aceros cualquiera. ¿Sí? Bien. Entonces, denme un momento. Entonces, vamos a ponerle otro color a esto. Ahí. Eso de acá va a ser la posición del eje neutro donde está el centroide plástico. Y la altura va a ir en esa dirección, ¿no? A ver, vamos a hacer aquí. Aquí tengo de 1. Aquí tengo de 2. Aquí tengo de 3. Y aquí tengo de 4. Entonces, esta área de acero de acá va a ser AS1. La de acá le vamos a llamar la AS2. Esto va a ser el AS3 y aquí va a ser el AS4. Entonces, esta profundidad de acá es la profundidad del eje neutro. Y si hacemos
operaciones. No operaciones, sino si analizamos los esfuerzos, más o menos estaría de esta forma. Donde esta sería la deformación del concreto. Todo ojo es al momento de la falla, ¿no? Que sería 0.003. Esta sería la elongación del acero. Esto de acá sería la elongación del acero 2. Aquí tendría la elongación del acero 3. Y aquí tendría la elongación del acero 4. Entonces aquí sería así, ¿no? Eso sería el bloque de compresión. O sea que la compresión estaría yendo en este sentido y esto se estaría empezando a traccionar. Aquí tendría la tracción y aquí tendría otra tracción. Entonces aquí sería AS3 por FS3 y AS4 por FS4. O sea que el área de acero, por la afluencia que está, bueno, por el esfuerzo que está trabajando este acero, y el AS4 por el esfuerzo que está trabajando este acero. O sea que el acero empieza a trabajar de esa forma, ¿no? Este concreto está empezando a comprimirse y ha llegado a su falla. Mientras que estos aceros se han jalado, pero no han fallado. O sea que aquí en columnas, a diferencia de vigas, no estamos buscando la falla dúctil, como en el caso de vigas, sino estamos buscando lo que es la falla frágil. Porque primero queremos que falle el concreto y después el acero. La compresión del concreto, que sería esta de acá, compresión del concreto. Ojo que aquí hay estos aceros que están equilibrando a la compresión que sería AS-FS1 y AS2 por FS2. Entonces la compresión del concreto sería 0.85 F'C por B por A. La compresión de este acero, porque este también se está comprimiendo, este acero no se está jalando, sería AS1 por FS1. Este acero se está comprimiendo. Sería AS2 por FS2. Este de aquí también se está comprimiendo en cierta forma. Si es que lo haría, sería AS3 por FS3 y AS4 por FS4. Bien. Entonces, tomando en cuenta esto, la carga axial nominal, si tomamos en cuenta solo compresión, será Pn, compresión del concreto, más la compresión del acero 1, más la compresión del acero 2. Y en este caso, estos estarían entrando a tracción, no sería así esto. Sería tracción. Pero la tracción le resta la compresión, ¿no? Pues tiene que ir con signo negativo. Así. Entonces, aquí sería
CS1, CS2, TS3 y TS4. Entonces la compresión sería esto, tomando en cuenta el asunto de la flexión. Ahora, hablemos del momento. Aquí lo escribiré. El momento nominal será compresión del concreto por el eje dividido entre A medios, que es un momento, más la compresión del acero por su brazo, Y menos D1, más la compresión del otro acero por su brazo, ¿sí? Ahora, menos el otro que está tracción por el brazo. En este caso, el brazo sería al revés, de 3 menos y es 0 y menos T el otro a 0 por D4 menos y es 0, que sería el brazo. Esta sería la analogía para tomar en cuenta el momento nominal. Entonces, con ayuda de esto, podemos sacar cuánto es el momento nominal que está trabajando la columna. Y la otra fórmula me ayuda cuánto puede aguantar de carga con respecto a la flexión. Ahora, lo que necesitamos saber es más sobre el asunto de la condición de falla frágil. O sea, queremos buscar la falla frágil, no la falla dúctil, porque necesitamos que primero falle el concreto y luego el acero, a diferencia del caso de las vigas. Y algo que nos puede ayudar a ver en qué lado estamos es la condición balanceada, ¿no? Lo que está a un lado del balanceado es frágil y lo que está al otro lado es falla dúctil. Entonces, hablemos de la condición de falla balanceada. Ahora, ¿cómo sucede esto en las columnas? En columnas, la falla balanceada se da cuando se produce la falla del concreto y además la afluencia del acero. O sea, es un punto, por decir, de una carga excéntrica que produce la falla del concreto y del acero al mismo tiempo. Esa es la condición balanceada. Entonces, si tratamos de entender lo que eso significa,
Esta es la profundidad del eje neutro para la condición balanceada. Tengo la falla del concreto y aquí tengo la falla del acero. Este de acá va a ser el canto útil D. Entonces, si hago semejanza de triángulos, voy a tomar como EY el de aquí abajo. Entonces voy a decir, ¿sí? De aquí tengo que CB es 0.003 por D dividido entre 0.003 más EY. De aquí sé que EY es igual a EFS, FY sobre el módulo de elasticidad, que sería FY dividido entre 2 por 10 a la 6, que es la elasticidad del acero. Si esto lo reemplazo acá, entonces tengo, esto de acá es por si acaso esto. Sería 6000 por D dividido entre 6000 más FY. Entonces, esta es la profundidad del eje neutro que necesito para tener la condición balanceada. Por lo tanto, la condición balanceada para esta condición será balanceado esto. Entonces, eso quiere decir que si pensamos en una columna, aquí hay una carga P y hay una excentricidad balanceada que está actuando, que es una distancia que ocasiona que tanto el concreto como el acero falle. Entonces, momento nominal B es el momento nominal balanceado. Y este PNB es la carga axial balanceado. Entonces, eso quiere decir aquí tengo el C balanceado. Todo lo que está acá, un C o otro C que está acá. Entonces, esta es la falla dúctil. Y esta es la falla frágil. Entonces, un C mayor, falla frágil. Un C menor, falla dúctil. Entonces, este de acá es un punto de referencia que me ayuda a decidir. Entonces, puedo decir
que la falla dúctil es donde falla primero el acero. Entonces C tiene que ser menor a CB. Y la falla frágil es donde falla primero el concreto. Entonces C en este caso va a ser mayor a CB. Tomando en cuenta este detalle, ¿no? Lo voy a tener aquí. ¿Sí? Bien, jóvenes. Saquemos una pequeña evidencia. ¿Sí? Pueden prender sus cámaras, por favor. Bien, jóvenes, nos daremos un pequeño descanso de unos 15 a 20 minutos y luego continuamos. ¿De acuerdo?